Hola, muy buenas tardes con todos los participantes. Muy buenas tardes, ingeniero Gebol, y agradecer a la consultoría Expertia que hace posible para poder compartir las experiencias que se está trabajando respecto al plan de vigilancia para las reaperturas en los diversos sectores. Bien, como tenemos una hora, vamos a dar inicio con este tema y vamos a compartir la presentación. Muy bien, entonces, como entenderán ustedes, esta pandemia ha generado una diversidad de cambios y debido a ello se exige algunos documentos para la reapertura en las diversas actividades. Eh, Según las etapas de apertura, si estamos en la segunda etapa, entonces eso significa que hay una buena demanda de quienes deben realizar este plan de prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19. Ahora, respecto a la normativa, se ha publicado al inicio esta resolución ministerial 239-2020, MINSA, con la cual se viene trabajando. Ahí está la estructura de cómo se realiza el plan de vigilancia. Pero esta norma ya ha sido modificada en dos oportunidades. Una de ellas es la resolución ministerial 265-2020 MINSA y la otra, resolución ministerial 283-2020 MINSA. Son entonces las dos normas con las que se está trabajando, ¿no? Con las dos modificatorias. Y la principal sigue siendo la 239-2020 MINSA. Entonces, en esta norma, en esta resolución ministerial 239-2020 MINSA, se establece la estructura del plan de vigilancia. Esta estructura consta de 11 partes, como lo pueden observar en esta presentación. Claro, las 6 primeras partes casi no es tan complicado, no es, digamos, de aplicación técnica, es más que todo completar datos. Y lo más importante es que ahora ya no debemos cargar todo el documento, pero tampoco está dejar de hacer el documento, porque de acuerdo a la última normativa, es que este documento las tenemos que hacer llegar a nuestros trabajadores, ¿no? Dentro de las 24 horas después de haber sido aprobado, ¿no? El plan de vigilancia por el MINSA. En este caso, deberíamos nosotros registrar, ¿no? Cada uno de los, digamos, las evidencias de los trabajadores que han recepcionado justamente este plan de vigilancia. Entonces, observen ustedes que tiene 11 partes el plan de vigilancia, ¿no? El primero consta de colocar datos de la empresa o entidad pública, ¿no? Entonces, esta parte no es realmente complicado, porque tenemos la razón social, RUC, dirección, región, provincia, distrito, ¿no? En la segunda parte colocamos los datos de las sedes, ¿no? Las sucursales que puede tener la empresa. Luego tenemos los datos de servicios de seguridad y salud de los trabajadores. Aquí quizá existen algunas dudas, ¿no? ¿A quién colocamos, no? Si colocamos el nombre de la licenciada de enfermería, colocamos al médico ocupacional o colocamos al encargado de seguridad salud ocupacional. ¿Y quién es ese encargado de seguridad salud ocupacional? Entonces, quizá en el punto 3 tengamos algunas dudas que vamos a ir aclarando más adelante. Introducción, sacamos de los protocolos. También está en la misma norma, en la 239, un modelo de introducción. Podemos hacer una copia. Tenemos los objetivos que también podemos sacar de la propia norma o en todo caso de los protocolos. La nómina de trabajadores, este sí es importante porque tenemos varias inquietudes, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una obra y recién estoy contratando más trabajadores? ¿En qué condiciones las tengo que contratar? Entonces, ¿y cómo actualizo estos datos, no? También ya se ha hecho una modificatoria respecto a la nómina de trabajadores. El punto 7 son procedimientos. Son 7 procedimientos que nos exige colocar, ¿no? Y con las cuales debemos trabajar. Uno es la desinfección, ¿no? Cómo desinfectar los ambientes de trabajo, los equipos, los insumos, los ambientes, ¿no? Hay varias situaciones acá, ¿no? Algunos están confundiendo quizás el tema de la desinfección, ¿no? Entonces,
Tampoco se trata de exagerar o ser muy holgado en la desinfección, sino lo necesario y lo adecuado, porque también si exageramos, no te olvides que estos son insumos químicos, ¿no? Y como insumos químicos vamos a tener problemas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta en el punto 1 en la desinfección. En el punto 2, ¿no? La sintomatología. Aquí también tenemos algunas dudas. ¿Quiénes rellenan la sintomatología? ¿Cómo es, no? Bueno, ahí, por ejemplo, debemos entender que la sintomatología es una ficha de gestión. Todos los trabajadores deben, ¿no?, indicar la ficha de sintomatología. Y esto debe rellenarse todos los días, ¿no? Debe ser registrado. Lavado de manos es un asunto muy interesante, puesto que es una de las medidas contundentes para hacer frente al virus, y no solamente al virus, sino a otras enfermedades. Entonces, el lavado de mano, yo hice una capacitación hace varios días y de verdad tenemos muchos problemas con el lavado de mano, ¿no? Los lavados a veces no lo hacemos de forma adecuada. Eso es cultural, ¿no? No te olvides, también es parte de nuestra cultura. La sensibilización son las capacitaciones. ¿En qué vamos a capacitar? También ya los últimos normas que se están publicando ya recomiendan en qué debemos capacitar. Entonces tampoco nos vamos a complicar en qué capacitar al trabajador. Por ejemplo, lavado de manos, uso de desinfectantes, cómo mantener el distanciamiento, cómo hacer el uso de los equipos de protección personal. Cosas básicas en realidad, pero que el trabajador debe entender, ¿no? A veces tenemos un buen plan bien elaborado, bien trabajado, pero ¿qué sucede? El trabajador no las cumple, ¿no? Entonces, el punto número 4 es la sensibilización o capacitación. Punto 6, medidas de protección personal, ¿no? Punto 5, medidas de protección colectiva. Y el punto 7, ¿qué hacemos si tenemos un trabajador con sintomatología, ¿no? La intervención de las comorbilidades, ¿no? ¿Qué hacer si tenemos un trabajador infectado, un trabajador con sintomatología? ¿Qué medida tomamos, no? En el punto 8 es seleccionar a los trabajadores, ¿no? Todos nuestros trabajadores los vamos a seleccionar. Quienes regresan, quienes reincorporan, quienes están en trabajo con riesgo y quienes son factores de riesgo. Cuatro grupos de trabajadores. El punto 11, quiénes son los responsables del cumplimiento de este plan. El punto 10, presupuesto. Es importante que debemos, ¿no?, establecer un presupuesto. Hay mucha gente que pregunta, ¿cómo hago los presupuestos, no? Si tu proyecto no es temporal, ¿no?, dura, por ejemplo, un mes, 2 meses, 3 meses, pues haz un presupuesto para todo ese tiempo, ¿no? Si dura tu proyecto 3 meses, para los 3 meses. Pero si tu proyecto es, por ejemplo, una empresa como un restaurante que es permanente, pues mejor hacer un presupuesto mensual, ¿no? Y podríamos ir ajustando al siguiente mes, ¿no? Y hay que entender también que hay empresas que no tienen pues un gran presupuesto para destinar en este plan, ¿no? Es lo necesario. Como hay también empresas que están destinando, por ejemplo, una minera está destinando 1,5 millones, ¿no?, para 3 meses, un promedio de $500,000 por mes, ¿no?, para invertir en la ejecución de este plan. Entonces, eso va a depender del tipo de empresa, ¿no? Bien, y por último, la aprobación, ¿no?, del Comité de Seguridad, un documento que efectivamente aprueba el plan, ¿no?, el Comité de Seguridad Salud en el Trabajo. Entonces, el plan consta de 11 partes, ¿no?, las cuales vamos a ir explicando uno a uno. El punto 1 consta de los datos que debe tener la empresa, ¿no? ¿Qué datos tiene la empresa? Actualmente, en el SIS-COVID, esto es de manera, digamos, son celdas, ¿no?, que vamos a ir rellenando. Ya no vamos a cargar todo el documento, sino vamos a ir rellenando esos datos, ¿no? Sin embargo, la debes tener el documento, porque este documento la vas a entregar a tus trabajadores, de acuerdo a la nueva normativa como se exige. Entonces, ¿qué van como estos datos? ¿Qué se colocan en estos datos? Razón social, nombre de la empresa, RUC, dirección, región, provincia, distrito. Ahora, es importante que tu plan tenga pues una presentación, que por lo menos tenga un encabezado, ¿no?, tenga un código, ¿no?, para controlar el documento, una fotografía que identifique a tu empresa, ¿no?, el título, no te olvides la versión, ¿no?, porque esto vamos a ir mejorando, como dice ahora la nueva norma, tenemos que ir actualizando mensualmente de acuerdo al número RUC de tu empresa. Y, bueno, quienes han elaborado, quién ha revisado y quién ha aprobado este plan, ¿no? Entonces es importante que tengas una estructura, una carátula, pues, que llame la atención a tus trabajadores, ¿no? Porque a veces se presenta un documento sin mucha gracia, entonces
el trabajador no tiene ni ganas de leerlo ni verlo, ¿no? Entonces también hay que cuidar ese aspecto, ¿no? Entonces que llame la atención este documento. Bien, entonces en este punto 1 colocamos, ahí está, ¿no? El formato para colocar los datos de nuestra empresa. 1, datos de la empresa. Puedes colocar el alcance, ¿no? ¿No? Que el plan de vigilancia está aplicado para la empresa tal, ¿no? ¿No? Cuyos procesos son, ¿no? Por ejemplo, si es una fabricación de productos lácteos, ¿no? Entonces, pasteurizado, venta, comercialización, ¿no? Datos de la empresa, razón social, RUC, dirección, región, provincia, distrito. Claro, algunos han colocado de esta manera, ¿no? Con un guión, pero otros pueden colocar en un cuadrito que llame la atención al trabajador, ¿no? Entonces, siempre hay que ver esa manera de presentar también nuestro plan, ¿no? Que llame la atención. Entonces, en el punto 1, colocas los datos de tu empresa, ¿no? Ahí está el formato, ¿no? Para aquellos que van a solicitar este documento, nosotros lo vamos a enviar la plantilla a la consultora Expertia y pueden solicitar ahí su plantilla y mejorarlo, arreglarlo, adaptarlo, pues, ¿no? Va a haber muchísima demanda para la elaboración de planes, ¿no? Actualmente hay una necesidad urgente de hacer los planes, ¿no? Y estos planes son súper versátiles, no son complicados, ¿no? Son planes que deben funcionar. Ahora, ¿por qué te solicita los datos de la empresa? Porque esto también te va a solicitar al momento de registrar. Entonces va a ser un control C y control V en cada una de las celdas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en el punto 2 no tiene sedes? Si no tiene sedes, pues le completas con algunos requisitos legales, ¿no? Que se han publicado y algunos términos y definiciones que necesitas, ¿no? Para poder colocar dentro de tu plan. Tampoco coloque pues unos 20 términos de definiciones, ¿no? Yo creo que es lo necesario, ¿no? Unos 10, 8 términos de definiciones. ¿De dónde le sacamos términos de definiciones? Los sacamos de los protocolos, ¿no? Entonces, para eso tenemos los protocolos. Bien, entonces el punto 1 y 2 completamos de esta manera nuestro plan de vigilancia, ¿no? Colocamos un cuadrito, ¿no? Completamos los datos y ya tenemos listo el punto 1 y el punto 2. No te olvides, el punto 1 es de la principal y en el punto 2 son de las sedes. Y si no tienes sedes, puedes colocar en el punto 2 requisitos legales y términos de definiciones. En el punto 3, ¿no? En el punto 3 es importante, debemos fijar quién va a ser el encargado de este plan. Entonces, para eso tenemos en la norma los tipos de empresa, ¿no? Va a haber tipos, tipo 1, ¿no? 5 tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. En general, las empresas, casi la mayoría, caen en el tipo 1, ¿no? Casi todas, ¿no? Una buena cantidad de empresas, tipo 1. Empresas que no tienen mucho riesgo, ¿no? Y que son menores de 20 trabajadores, ¿no? Eso es importante considerar, ¿no? Empresas tipo 1 son aquellas que no tienen más de 20 trabajadores y su actividad no es de riesgo. Ejemplo, un hospedaje, un restaurante, una botica, una diversidad de tiendas, ferreterías, ¿no? Que van a pertenecer al tipo 1. Tipo 1. Entonces, para estas empresas de tipo 1, que tienen menos de 20 trabajadores y que no realizan actividades de riesgo, suficiente contar con la asesoría de un profesional con especialidad en salud ocupacional. Entonces colocaremos, ¿no? Los datos de esa persona en este recuadro, ¿no? Número 1, RUC de la persona natural, su DNI, número de DNI, nombres, apellido paterno, materno, su cargo, en este caso especialista en salud ocupacional, correo electrónico y celular. Esos son entonces para empresas menores de 20 trabajadores y que no realizan trabajos de riesgo. Pero aquellas empresas que tienen menos de 20 trabajadores, pero sí realizan actividades de riesgo, como en el caso, por ejemplo, de una clínica, ¿no? Una posta, un centro médico, ¿no? Entonces, en esos casos sí vamos a necesitar el servicio de una licenciada en enfermería, ¿no? Porque es una empresa de tipo 2. Por ejemplo, tengo un centro médico donde se atiende, por decir, todo lo que es partos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso sí voy a necesitar que se encargue de este plan una licenciada de enfermería, ¿no? A pesar que son menos de 20 trabajadores.
Para empresas tipo 3, entre 21 y 100 trabajadores, en ese caso vamos a necesitar una licenciada en enfermería, con entrenamiento en salud ocupacional, ¿no? Y justamente estos cursos son las que te facilitan, ¿no? Digamos, certificados para obtener este entrenamiento en salud ocupacional. Para aquellas empresas más de 101 hasta 500 trabajadores, necesariamente un médico ocupacional y una licenciada en enfermería. Recuerdan, según la Ley de Seguridad, Salud, Trabajo, era para más de 500 trabajadores. En este caso se está disminuyendo desde 100 hasta 500 trabajadores la necesidad de contar con un médico ocupacional y una licenciada en enfermería, por la, digamos, dificultad que podemos tener en la transmisibilidad que tiene el virus. Y el tipo 5 son más de 500 trabajadores, necesariamente su médico y su licenciada en enfermería. Entonces, en el punto 3, no nos compliquemos demasiado, simplemente es colocar el apellido y nombre de una persona, pero que sea especialista en salud ocupacional, y él es la que se va a encargar de ¿qué? Se va a encargar de que se ejecute el plan, en primer lugar. Y en segundo lugar, es la que va inmediatamente a hacer trámite si tenemos un trabajador con sintomatología, ¿no? Entonces, a él le van a dar un password para poder completar las fichas F100, F200, F300 hasta, y así hasta F600, ¿no? Si tiene pues sintomatología y se ha hecho la prueba y efectivamente está infectado el trabajador, se va a llenar el F100. Luego, si se complica F200, si se interna F300, si pasa a cuidados intensivos, F400, F500, y si fallece F600, ¿no? ¿Quién hace ese seguimiento? Justamente esta persona que se hace cargo del Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional. Bien, entonces acá va pues uno o dos personas, ¿no? Y esto es el cambio, ¿verdad? Cuando tuvimos al principio la normativa, la 239, solo decía enfermera. Entonces, en ese caso, a los principios colocamos como, por ejemplo, bachiller en enfermería, técnicos de enfermería, ¿no? Entonces, a la fecha, ya no se acepta ni bachilleres ni técnicos, porque se hizo una corrección, ¿no? Tiene que ser licenciada en enfermería. Entonces, según resolución ministerial 263-2020 MINSA, que es la modificatoria para la 239, se exige que sea licenciada en enfermería y no solamente enfermera. Entonces, esa es la modificatoria respecto a este encargado, ¿no? Del Servicio de Seguridad Salud Ocupacional. O sea, del que se va a hacer cargo del tema de salud, ¿no? Con los trabajadores de acuerdo a este plan. Muy bien, entonces hemos desarrollado el punto 1, punto 2, punto 3. Punto 1, datos de la empresa. Punto 2, sedes. Punto 3, el encargado del plan, que puede ser un técnico en seguridad salud ocupacional, licenciada en enfermería, médico ocupacional. El punto 4, introducción, este sí lo extraemos del protocolo. No te olvides que en el protocolo, y también en la misma normativa 239, hace mención que este virus aparece en la ciudad de Wuhan, ¿no? China, a fines del año 2019, diciembre de 2019. Es importante tener esa referencia. El otro punto es que se declara como pandemia mundial, según la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo. También es importante resaltar. El otro asunto es que nuestro país también el 11 de marzo declara como emergencia sanitaria, ¿no? Por 90 días, ¿no? Y por último, es importante resaltar en la introducción que tener una posición clara, ¿no? Respecto a este virus, porque en realidad en las redes, en los medios de comunicación, se hacen muchísimos, ¿no? Comentarios, mucha información, de las cuales a veces tenemos una determinada posición. Yo creo como especialistas en seguridad salud ocupacional, seas técnico, seas licenciado, seas médico ocupacional, debes tener claro respecto a este virus. Hay tres posiciones respecto al virus. Uno es que planteemos la posición como lo hizo Brasil y Estados Unidos, ¿no? Dejemos que cada quien se cuide y que la economía siga adelante. Y bueno, pues si al final tendrán que afectarse todos, será una cuestión del virus, ¿no? Y todos tendremos una capacidad de autodefensa, ¿no? Mediante los glóbulos blancos. Listo. Esa es una posición, ¿ya? ¿Quiénes comparten con esa posición?
Brasil, Estados Unidos. La otra posición es que plantea, o que planteó, por ejemplo, España, Italia, ¿no? Donde no necesariamente todos se van a infectar. Han visto ustedes los resultados de España e Italia, a pesar que ha sido crítico la situación, pero no todos se han infectado. No todos, no ha llegado ni siquiera al millón de la cantidad de habitantes. Entonces, mucha gente dice, pero si no se han contagiado todos, ¿por qué? ¿No? Porque ellos pues hicieron, ¿no?, a tiempo las medidas drásticas, contundentes, y contuvieron al virus, ¿no?, a que se propague. Esa es una segunda posición. Y una tercera posición es tomar la actitud preventiva de de no hacer que el virus se propague y que afecte pues una buena cantidad de personas y colapse los centros médicos. Entonces, esa concepción es la que tiene, por ejemplo, nuestro país, ¿no? El Estado peruano tiene, ¿no?, esa posición de que el virus, primero, es de alta transmisibilidad, a comparación de cualquier otro virus. Por eso es importante resaltar ese término. El virus tiene alta transmisibilidad, a comparación del VIH, del papiloma, de cualquier otro virus. Este tiene alta transmisibilidad, es muy veloz, ¿no?, infectando de persona a persona. Entonces, y los resultados son en personas, principalmente los que tienen condiciones de riesgo, ¿no? Es crítico, ¿no? Y eso hace que los centros médicos colapsen, ¿no? Colapsen inmediatamente. Y no solamente colapsen en países como el nuestro en vías de desarrollo, sino también colapsen en países muy avanzados. Por eso es importante tener esa claridad con nuestros trabajadores, porque nuestros trabajadores van a venir con muchas ideas, muchos criterios. Incluso mucha gente dice, no, el virus no existe, ¿no? Hay incluso gente que está relacionando las antenas con el virus, una situación de cosas, ¿no? Entonces, señores, primero, el virus no tiene cura. Segundo, el virus, a comparación de los demás virus, tiene alta transmisibilidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mitigar esa transmisibilidad, ¿no? Tenemos que mitigar. Para eso es el plan. ¿Y qué pasa si no mitigamos? Nos vamos a infectar todos. Muy buena parte de trabajadores, ¿no?, van a ser muy críticos su situación de salud y va a colapsar los centros médicos y no va a haber dónde atenderlos. Y la muerte va a ser masiva, ¿no? Por eso es que elaboramos este plan, para mitigar la transmisibilidad, ¿ya?, por ser un virus muy transmisible. Listo, entonces, eso es un punto que debemos resaltar en esta introducción. Los objetivos, bueno, pues, ¿no?, como área de seguridad, salud ocupacional, es vigilar, controlar, ¿no?, y prevenir la salud de los trabajadores, ¿no?, respecto, en este caso, al virus, ¿no?, el COVID-19, ¿no? Vigilancia, prevención y control. También establecer los lineamientos de quienes regresan y quienes se reincorporan. Esos son dos términos importantes que se manejan en este plan. Son trabajadores que regresan, aquellos que no tienen ningún contacto, no tuvieron ninguna dificultad con o sintomatología, ¿no? No tuvieron contactos o sintomatología del virus. Ellos regresan, ¿eh? ¿Y quiénes se reincorporan? Aquellas personas que sí tuvieron sintomatología o algún contacto con alguna persona infectada o es asintomático, ¿no? Entonces, los que regresan son trabajadores limpios, ¿no? Estuvieron en su cuarentena, bueno, pues se sacrificaron, se esforzaron a estar en la cuarentena, ellos regresan limpios. ¿Quiénes se reincorporan? Aquellos que tuvieron, bueno, alguna dificultad con el virus, ¿no? Sintomatología o tuvieron algún familiar con el virus o son asintomáticos, pero ellos se reincorporan. Entonces tenemos dos conceptos acá. Y por eso vamos a hacer una lista, ¿no?, de quienes regresan, o sea, trabajadores limpios, que no, que no se hayan infectado con el virus, o contacto, sintomatología, y quienes se reincorporan, aquellos sí, que tuvieron algo con el virus, ¿no? Y obviamente garantizar la sostenibilidad del plan, porque ya las noticias, ¿no?, corroboran de que en otros lugares existe la posibilidad de rebrote. Entonces, no quisiéramos nosotros retornar a lo mismo. Otra vez hacer cuarentena y otra vez cerrar las actividades. Creo que a nadie, ¿no? A nadie conviene eso. Ya tenemos experiencia. Entonces, como ya tenemos experiencia, también hay que ver que esto sea sostenible, ¿no? Sostenible en la medida de que el virus no sea transmisible. Hay que mitigar. Por eso dice, ¿no?, sea sostenible en el tiempo para evitar la transmisibilidad del virus. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo? Hasta que aparezca la vacuna, pues, ¿no?
Ya las vacunas se está prácticamente anticipando que para el mes de noviembre, a más tardar diciembre, ya se tienen las vacunas, ¿no? El costo de vacuna más o menos va a ser algo de $10, de entre 10 y $15, ¿no? Ya tenemos incluso el precio de la vacuna. ¿Ve? Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar esa transmisibilidad, de tal manera que no colapse los centros médicos, no tengamos dificultades con nuestros trabajadores. Imagina que tengamos 20 trabajadores, de los cuales 10 se enferman, ¿no? Y pueda fallecer 5. Imagínate, es cruel, pues, ¿no? ¿No? Y va a ser una situación crítica. Entonces hay que evitar. El virus se puede evitar la transmisibilidad. Eso está clarísimo, está demostrado científicamente, la OMS, los protocolos, este plan de vigilancia tiene ese objetivo, de evitar la transmisibilidad. Eso es, reitero, tiene que ser algo claro de parte de ustedes. Si ustedes van a dubitar, van a estar ahí pensando en que sí, efectivamente las antenas, que sí, efectivamente el virus se cura, que efectivamente hay un mago que viene que los va a curar, y eso está apareciendo en el mercado por la pésima información que tenemos. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que aclarar, ¿no? Señores, el virus no tiene cura. El virus la tenemos que evitar su transmisibilidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca la vacuna. Listo. Muy bien, entonces, eso es el objetivo de nuestro plan. Punto 6. Punto 6 de el plan. El punto 6 consiste en realizar, ¿no?, la nómina de trabajadores por riesgo de exposición. Esto nos va a solicitar el SISCOVID, ¿no? Entonces, esta nómina de trabajadores, ¿no? Vamos a colocar en base a la declaración jurada. Entonces, tenemos que todos, absolutamente todos, ¿no?, rellenar primero nuestra declaración jurada. Si en esa declaración jurada marcamos todo no, quiere decir que somos trabajadores que retornamos, regresamos, somos limpios. Pero si en esa declaración jurada, acá está el modelo de declaración jurada, alguien marca sí, entonces ya pasa a ser un trabajador que tuvo alguna sintomatología o algo que ver con el virus. Entonces vamos a tener dos listas. Lista de trabajadores que son limpios, que no tuvieron nada que ver con el virus, los que regresan. Y otra lista, las que se reincorporan, que posiblemente sea más adelante, ¿no? Porque tienen alguna sintomatología o son asintomáticos o tuvieron algún familiar, vecino, algún contacto con algún infectado. También en esta lista de abajo vamos a colocar a los trabajadores del grupo de riesgo, aquellos que son pues con índice de masa corporal más de 40, tienen asma, tienen diabetes, tienen pues edad más de 65 años, a todos ellos también colocamos en esta segunda lista. ¿Ve? Entonces tenemos dos listas. Lista, que van a retornar los trabajadores, y lista, los que se van a reincorporar, es decir, los que tienen algo que ver con el virus o son factores o trabajadores del grupo de riesgo. Y a cada trabajador le vamos a colocar su banderita, ¿no? Por ejemplo, nuestro trabajador Juan Pérez, ¿no?, es administrador, banderita verde. Nuestro trabajador Lucho Meneses es vigilante, banderita amarilla. Nuestra trabajadora, licenciada Anita, trabaja en tópico, color anaranjado. El doctor Luis Cárdenas, ¿no?, trabaja atendiendo a los infectados del COVID, banderita roja. Pero normalmente en nuestro centro de trabajo, escasamente va a haber pues anaranjado y rojo. Todos nuestros trabajadores van a ser banderita verde o, en el peor de los casos, banderita amarilla, ¿ya? Muy pocos, ¿no? Salvo que tengamos un tópico, ¿no? Bueno, será pues naranjo, ¿no? Pero todos, ¿no? Obra civil, restaurantes, casi todos los trabajadores van a ser amarillo o verde, ¿no? Nadie va a estar en rojo ni anaranjado. Si hacemos un plan de vigilancia para un hospital, sí, ¿no? Ahí va a haber médicos que están atendiendo pues a infectados con el virus, entonces sí va a ser banderita roja. ¿Ve? Entonces en esta nómina hacemos dos grupos, ¿no? Trabajadores limpios y trabajadores que tuvieron algo que ver con el virus, ¿no? Los limpios son los que retornan al trabajo y el segundo grupo los que se reincorporan al trabajo. ¿Y cómo elaboro esta lista? Elaboro con la declaración jurada. Algunas empresas que tienen más condiciones económicas, ¿no? Algunas empresas que tienen más condiciones económicas están haciendo las pruebas rápidas, ¿no? O sea, aseverando mejor, ¿no? Haciendo que se aseguran mejor en esta lista. Entonces le hacen la prueba rápida y
su declaración jurada y estamos súper seguros que ellos, los trabajadores, son los que retornan, regresan, ¿no? Así es. Aquí tenemos la lista de trabajadores que pertenecen a factores de riesgo, ¿no? ¿Qué trabajadores pertenecen a factores de riesgo? ¿No? Es importante tener en cuenta, ¿no? Ha habido varias modificatorias, mire, ve, Resolución Ministerial 283-2020 MINSA, ¿no? Hace una modificatoria, porque al principio, ¿qué decía? Edad mayor de 60 años, decía, ¿no? Ahora es 65 años. ¿Ve? Luego decía índice de masa corporal, 30 decía al inicio, ahora es 40. ¿Eh? Y lo demás quedó igual, ¿no? Hipertensión, enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, asma, enfermedad pulmonar, insuficiencia renal, ¿no? Bueno, y en esta misma norma, y eso preocupa, ¿no? Se hacía mención que los que no tienen sistema de gestión deberían completar el anexo 1. Bueno, a la fecha estamos esperando cuál es ese anexo 1 de esta norma. No, nadie consigue, no se ha publicado. Por lo tanto, todavía seguimos haciendo el plan para todas las empresas, ¿no? Pero han visto que no es complicado, ¿no? Es algo sencillo el plan, ¿no? Tampoco hay que hacerlo complicado, porque finalmente cuanto más datos y más cosas ponemos, se nos va a hacer difícil el cumplimiento, ¿no? Y imagínense si tenemos una fiscalización, no vamos a poder, ¿no? Responder si nos ponemos más cosas innecesarias a veces, ¿eh? Propias de nuestra voluntad. Entonces, es mejor colocar lo necesario. Acá están las banderitas que les comenté. Banderita verde, riesgo bajo, ejemplo, trabajadores administrativos, los que no tienen mayor contacto con las personas. Trabajadores de banderita amarilla, los que sí ya tienen contacto, ¿no? Como policías, serenazgo, trabajadores de limpieza, vigilantes. Banderita color anaranjado, sí, ya algo tiene que ver con personas sospechosas, por ejemplo, el que conduce la ambulancia, el que está en las funerarias, ¿no? Banderitas rojas son ya paramédicos o personas que están atendiendo a pacientes con coronavirus. Entonces, difícilmente en la empresa vamos a tener pues de color rojo o anaranjado, salvo que el plan de vigilancia sea para un hospital, ¿no? O una clínica donde estén atendiendo a pacientes con coronavirus. Bien, generalmente nuestros trabajos van a tener banderita verde o amarillo. Punto 7. Punto 7. ¿Qué pasa en el punto 7? Vamos a ver entonces en el punto 7. Acá debemos establecer los procedimientos, ¿no? ¿Qué procedimientos vamos a nosotros tener para hacer cumplir el plan? ¿Cuáles van a ser esos procedimientos? Entonces, en el punto 7, casualmente hay 7 procedimientos, ¿no? 7 documentos que nos solicitan. Y en eso tampoco debemos ser complicados, ¿no? Debemos ser algo sencillo, práctico, ¿no? Por ejemplo, en el punto 1, desinfectantes, ¿no? Uso de desinfectante. Los protocolos que dicen, el desinfectante más eficiente y eficaz es el hipoclorito de sodio, 0.1%. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene, ¿no? En 1 litro de agua, echamos 4 cucharaditas, las cucharaditas pequeñas, 4 cucharaditas pequeñas de lejía y ya tenemos el hipoclorito de sodio al 0.1%. ¿Ve? Es importante también capacitar a nuestros trabajadores que esta lejía que tenemos, claro, antes usarlo una vez a la semana para, no sé, el lavado de la camisa o desinfectar un espacio, no era un problema. Pero hoy en día, el uso de esta lejía, que va a ser frecuente, continuo, va a generar muchos problemas, ¿no? Irritaciones, quemaduras, dermatitis, afecciones, una infinidad de situaciones que ya está generando esta lejía. Por eso es importante que la lejía debe ser disminuida en la concentración, porque normalmente la lejía viene al 4 o 5%. Y ninguno de los protocolos dice que hay que usar la lejía como viene, sino debemos reducir al 0.1%. Entonces es importante que tú expliques eso al trabajador. Mire, los desinfectantes la vamos a usar al 0.1%. ¿Cómo se consigue? 1 litro de agua, 4 cucharaditas de lejía. Listo. Ahora, ¿cuándo la usamos? Por ejemplo, para desinfectar muebles, equipos, herramientas, máquinas, espacios, servicios. Bueno, todos los espacios va a ser al inicio y al final de nuestra labor. Es importante también, ¿no? Al inicio y al final de nuestra labor. También en obras civiles, ¿no?
la desinfección de máquinas, herramientas, camionetas, equipos, tractores, una infinidad de cosas que a veces estamos trabajando y viene de afuera hacia la planta o tiene algún desplazamiento externo y tiene que ingresar a la planta. Entonces, en esos casos sí vamos a realizar un túnel de desinfección, porque por aspersión también la podemos hacer, pero eso va a tomar tiempo, vamos a necesitar un trabajador más, destinar más, entonces vamos a complicar más la situación. Mejor sería un túnel de desinfección. Ahora, en los túneles de desinfección ya está terminantemente prohibido que se utilice para desinfectar a personas. El túnel de desinfección solamente es para equipos, máquinas, herramientas. Entonces, es importante también entender eso. Creo que lo recomendable es el hipoclorito de sodio, suficiente. No tenemos por qué complicarnos en la desinfección. Punto 2, la sintomatología. Ya les indiqué, la ficha de sintomatología la tiene que llenar de manera permanente, todos los días. El trabajador tiene que comunicar, ¿no? En este caso, si es una obra civil, al residente de obra. Si es un restaurante, al administrador. Tiene que comunicar de forma diaria las fichas de sintomatología. Vía virtual, vía correo, vía WhatsApp, vía cualquier medio que permita comunicar la ficha de sintomatología, que apenas son 5 preguntas, ¿no? ¿Tienes fiebre? ¿Tienes resfrío? ¿Tienes alguna afección respiratoria? ¿No? ¿O tuviste contacto con alguna persona con sintomatología del COVID o infectado con el COVID? ¿No? 5 preguntas básicas, listo. Entonces, la ficha de sintomatología. Repito, no se confunda la declaración jurada con la ficha de sintomatología. La declaración jurada es al inicio, ¿no? Al inicio de hacer el plan. Ahí tenemos una declaración jurada de quiénes son los trabajadores limpios y quiénes son las que se infectaron. En cambio, la ficha de sintomatología es diario. Absolutamente todos los trabajadores rellenan la ficha de sintomatología. Lavado y desinfección de mano. También esto es importante, ¿no? Capacitar a nuestros trabajadores, porque a veces, ¿no? Primero, no lo hacen un buen lavado, ¿no? No lavarse como un mínimo de 20 segundos es como no lavarse, porque no está haciendo efecto sobre los componentes proteicos del virus. Entonces, para que tenga efecto, tiene que al menos pasar 20 segundos con el jabón. Entonces, recién va a tener efecto. Y una vez lavado, tiene que desinfectarse con alcohol de 70% o grado 70 o 70%. Entonces, como es 70%, ¿qué significa? Que el 30% es agua. Entonces, una vez desinfectado con el alcohol, tiene que secarse la mano o permitir que se evapore el alcohol antes de tocar un equipo con corriente eléctrica, computadora, un tablero eléctrico, porque ya está ocurriendo accidentes. Y lo que nosotros queremos es evitar enfermedades y accidentes, ¿no? Y lo que queremos con el plan es mitigar la transmisibilidad del virus. Entonces, yo les sugiero que capaciten a sus trabajadores de cómo se va a hacer lavado de mano en 20 segundos. Podría ser con canciones, haciendo conteo regresivo, ¿no? 50, 49, 48, ¿no? Bueno, eso es creatividad de nosotros los especialistas. Y en la desinfección de mano, al utilizar el hidroalcohol, tener en cuenta secarse bien la mano antes de tomar en contacto con algún equipo conectado a corriente eléctrica. Punto 4 es sensibilización. ¿En qué capacitamos al trabajador? Y no te olvides que las capacitaciones vía virtual. Estas capacitaciones deben ser temas de lavado de mano, ¿no? Cómo rellenar la ficha de sintomatología, cómo hacer la desinfección, cómo es el distanciamiento y el uso de equipos de protección personal. Listo. Son puntos importantes en los que debemos capacitar. Medidas preventivas colectivas, ya tenemos. Ventilación del ambiente. El ambiente tiene que estar ventilado, fresco. ¿Qué más? Desinfección del ambiente. Señalización del ambiente. Distanciamiento de las personas. Desinfección del ambiente. También podemos usar lo que son separadores, ¿no? De repente mamparas o cortinas, ¿no? Que separen quizás a las personas si es necesario. Por ejemplo, tengo una recepcionista que necesariamente va, digamos, a atender al público, entonces puede hacer una mampara o una cortina que permita hacer una prevención colectiva. A nivel personal, tenemos los respiradores, las mascarillas, los pedeluvios para limpiarse los zapatos, quizás también los mamelucos para cambiarse, ¿no? Si yo llego de la calle, por ejemplo, voy a trabajar en un restaurante,
Entonces vengo con un mameluco y me saco el mameluco, pues, y lo desinfecto, ¿no? Entonces vamos a necesitar guantes, cofias, ¿no? Gafas, ¿no? En caso, por ejemplo, de atenciones eh, en las clínicas o postas, por ejemplo, ¿no? Entonces también ahí ya se ha establecido, ¿no? Cómo va a ser el uso de mascarillas y respiradores. Y por último, en el punto 7, ¿cuál es el procedimiento que yo tengo que hacer si tengo un trabajador con sintomatología? Entonces, yo apenas el trabajador me indica que tiene alguna sintomatología, ya sea fiebre, ya sea que la temperatura pasa a 38 grados, inmediatamente le paso a cuarentena. Que el trabajador esté 14 días en su casa aislado, fuera de contacto con las personas. Y veo que el trabajador se va complicando, inmediatamente hacemos la prueba rápida. Y veo que el trabajador se sigue complicando, y si en la prueba rápida sale positivo, yo tengo que hacer seguimiento, la trazabilidad de con quién es el trabajador se contactó en el centro de trabajo y también en su casa con quiénes estaba el trabajador, para que a ellos también se les haga la prueba rápida. Y si el trabajador sigue complicando, pasamos al F100, F200, internamos al hospital y así sucesivamente, ¿no? Entonces ese es el procedimiento que se le da cuando el trabajador está infectado o cuando se infecta. Bien, esto es, por ejemplo, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? Depende, pues, ¿no? Va a haber lugares donde va a tener campamentos, entonces hay que desinfectar también los campamentos. Las camas tienen que estar distanciadas a 1.5. Si yo tengo, por ejemplo, oficinas, ¿no? Separadas a 1 metro, desinfectar las oficinas con una buena ventilación. Si yo tengo buses para transporte personal, igualito, tengo que desinfectar. Entonces, va a depender muchísimo del tipo de empresa, ¿no? Pero si tengo un restaurante, no va a ser necesario, suficiente será limpiar los utensilios, los ambientes, los servicios higiénicos. O si tengo una oficina, será necesario limpiar, desinfectar fotocopiadoras, manijas, ¿no? Entonces, va a ser necesario, ¿no? Quizás limpiar barandas, teléfonos, interruptores, teclados, computadoras, ¿no? Incluso lo que se plantea es que se realice al menos 2 veces por día, ¿no? Entonces, y acá está, ¿no? El desinfectante a utilizar va a ser el hipoclorito de sodio al 0.1%. El otro asunto muy importante y que ustedes como prevencionistas deben tomar en cuenta es la generación de residuos. Estos residuos que antes no eran residuos peligrosos, porque eran residuos comunes, imagínate, tú te sonabas la nariz, lanzabas a un recipiente común, ¿no? ¿No? Lanzabas a un recipiente común. Pero en estos momentos, estos residuos no son comunes, ¿no? Cualquier persona que se pueda limpiar la nariz, ¿no? Y ¿no? Este servilleto o este papel ya se convierte en un residuo peligroso, ¿no? Porque la vamos a lanzar ahora en una bolsa roja. Entonces es importante aclarar estas cosas. Incluso el Ministerio del Ambiente ha publicado, ¿no? Esta resolución, fíjese, 099-2020 MINAM, los que desean capacitarse en residuos generados por COVID-19, ¿no? Es una norma exclusiva, ¿no? De cómo se va a hacer, digamos, la disposición de los residuos, ¿no? En centros de abasto, bodegas, ¿no? Centros comerciales, oficinas administrativas, sedes públicas, privadas, para aquellos residuos generados durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Entonces, en este tema de la desinfección hay que tomar en cuenta los residuos. Punto 2, identificación de ficha de sintomatología, es esta de acá. Si desean, pueden colocar todos estos datos en la hoja de sintomatología, si vemos que nuestros trabajadores tienen la capacidad de poder rellenar, si no, también la podemos reducir, ¿no? Eso es criterio ya del especialista. ¿Ya? No es necesario colocar todos estos datos, ¿no? Pero si nuestros trabajadores están, digamos, en esa situación de hacerla, la pueden desarrollar, ¿no? En la mañana, por ejemplo, me envió una empresa donde yo trabajo como supervisor, justamente ya está en la etapa de reactivación, me han enviado la declaración jurada y la ficha de sintomatología. Y es así de completa, ¿no? Porque ellos quieren asegurarse las cosas, ¿no? Incluso algunos te piden estatura, peso, ¿no? Para poder validar mejor tus datos, ¿no? Porque a veces tú puedes estar mintiendo, decir, no, mi índice de masa corporal es menos de 40, entonces estás mintiendo, ¿no? Pero cuando ellos ven que tienes tu estatura y tu peso, ya cambia la cosa. No te olvides que la ficha de sintomatología se llena todos los días, de manera virtual. El siguiente punto es el lavado de manos, lavado y desinfección de manos.
Hacer una lectura de esta manera con 12 puntos no me parece apropiado. Es mejor colocar un gráfico como este de acá. Yo en mi plan de vigilancia coloco así un gráfico, un dibujo, para que el trabajador la entienda, ¿no? Para que vea cuáles son los 12 pasos y cómo es que debe establecer en los 20 segundos. Ya les dije, si no pasa los 20 segundos es como si no se hubiera lavado la mano, ¿no? Es importante para tener efectos sobre las proteínas del virus, debemos tener un tiempo mínimo de 20 segundos, ¿no? Respecto al uso del jabón, ¿no? Para que pueda tener efecto. Y además, ¿no? Una vez lavado de mano, uno tiene que desinfectarse con alcohol al 70%, no al 80-90%, porque es muy abrasivo ese alcohol, ¿no? Ese alcohol, en vez de protegerte, ya te comienza a dañar la piel, ¿no? Y una piel dañada es también una fuente de ingreso de bacterias y hongos, virus. Entonces, tampoco se trata de usar un alcohol de alto grado, ¿no? 70% dicen los protocolos, ¿no? Incluso el uso frecuente de este alcohol va a tener efectos sobre la piel. Por eso muchos trabajadores, ¿qué hacen? Usan guantes, ¿no? Y se desinfectan en el guantes, ¿no? Como si fuese la mano, ¿no? Entonces también esas cosas hay que ir capacitando a los trabajadores. Ahora, el uso de guantes también hay que tener en cuenta, ¿no? Hay cosas móviles, cosas rodantes en la empresa. Entonces, guantes también va a ser un elemento de peligro, ¿no? Un elemento de atrapamiento. Entonces, hay cosas que hay que analizar ya cuando ponemos en práctica el plan, ¿no? Otro es que, por ejemplo, si tú te mojas con el alcohol del 70%, ya les dije, hay 30% de agua. Y si tú no secaste bien y haces contacto con la computadora, es fácil que te pase corriente, te quemes la mano. O un tablero eléctrico, una fotocopiadora, una computadora, una microonda, una cocina. Es fácil que te quemes la mano. ¿Por qué? Porque el alcohol tiene un porcentaje de agua. Y esto puede ser un contacto eléctrico y simplemente hemos generado un accidente. Entonces, es cosas que debemos capacitar, ¿ya? Y creo que eso está a cargo de ustedes, ¿no? Más que tener un papel lleno de escritos, de recetas, es que pongamos en práctica cosas que le puede funcionar al trabajador, cosas que no nos generemos problemas, porque al final si ocurre un accidente, ¿a quién le va a llamar? Al encargado de seguridad salud ocupacional. Y si tú no hiciste un buen trabajo, tienes que responder y muchos de estos casos se van a judicializar. No te olvides que el tema de seguridad es un tema de responsabilidad administrativa y penal, e incluso económico. Entonces hay que tener prudencia en poder plantear las cosas, ¿no? Decir bien las cosas. Mientras tú realizas un buen trabajo, ¿no? Explicas bien a los trabajadores, no va a haber ningún problema. Lo importante es que los trabajadores entiendan y apliquen lo que se le explica. La sensibilización, ya les dije, son capacitaciones. Podemos capacitar en lavado de mano. Yo he hecho un cuadrito así como esta, ¿no? En mi plan de vigilancia, ¿no? Lavado de mano, desinfección, distanciamiento, medición de temperatura, cómo se rellena la ficha de sintomatología. ¿Cuándo lo voy a capacitar? La fecha, quién va a ser responsable y qué materiales puedo utilizar para esa capacitación. Listo, suficiente. ¿Para qué complicarnos más? ¿No? Tampoco no voy a poner pues 20 capacitaciones, ¿no? Imagina que tengo un restaurante, ¿no? Donde tiene apenas pues 2.000 soles para el plan, que es bastante también para un restaurante, va a ser sumamente complicado, ¿no? Entonces tenemos que tener prudencia en ese sentido, ¿no? La cosa es que funcione. Medidas preventivas colectivas, ya hemos indicado también, punto 5 del punto 7, los ambientes tienen que ser ventilados. Recuerden de este banco, donde ha hecho medidas de protección, desinfección, todo. No voy a decir el nombre, pero han hecho muy bonito, todas las barreras, todo. Al final, todos se desinfectaron el banco. ¿Por qué? Porque no había ventilación. Entonces, es importante que las oficinas tengan aire circulando, ¿no? Una renovación del aire. Distanciamiento 1 metro, ya sabemos, en caso de construcción es 1,5 metros, ¿no? 1,5. Reuniones de preferencia virtuales, ¿no? Virtuales. Hacer uso de barreras físicas si es que tenemos contacto con el público, ¿no? Caso de los vigilantes, caso del recepcionista, ¿no? Una barrera, pues, ¿no? Que permita, una mampara que le permita, pues, no tener contacto directo con las personas. Limpieza y desinfección de los zapatos, ¿no? Evitar las aglomeraciones, control de la temperatura de cada trabajador, distanciamiento, uso exclusivo de bolígrafos, lapiceros, celulares, ¿no? Uso exclusivo. Igual sucede con las máquinas, equipos, teléfonos, herramientas. Y debemos tener, ojo, debemos tener presente aquellos trabajadores que tienen resfrío,
Pero alguien dice, ¿qué tiene que ver el resfrío? No, no te confundas. No es que un trabajador con resfrío ya tiene el virus. No, no es así. Un trabajador resfriado es más propenso a la infección, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que aislar inmediatamente al trabajador con resfrío. Y no te olvides que el resfrío es contagioso también, ¿no? Entonces, no vamos a tener todos nuestros trabajadores resfriados y al final viene alguien con sintomatología o infectado de virus, va a ser terrible, ¿no? La situación va a ser más complicada. Por eso que como medida colectiva tenemos que tomar en cuenta con los resfríos comunes, ¿no? Si tengo un trabajador con resfrío común, bueno, pues que vaya 3 días a la casa y que descanse, ¿no? Hasta que se recupere, ¿no? Así es. Entonces son medidas que tenemos que considerar como medidas colectivas. A nivel de protección personal, tenemos desinfección, uso de mascarillas, respiradores. Los trabajadores con banderita verde, ya les expliqué quiénes son los de banderita verde, las que no tienen mucho contacto, ¿no? Por ejemplo, nuestros trabajadores que están trabajando en el cofrado, acabados, losetas, en obras civiles, pues, ¿no? O trabajadores que están en los restaurantes, de cocineros, ¿no? Entonces ellos no tienen mucho contacto con las personas. Entonces ellos usarán mascarilla comunitaria. ¿Cuánto vale una mascarilla comunitaria? 50 céntimos un sol. Así dice la nueva norma corregida. Anteriormente se decía mascarilla quirúrgica. Pero ¿cuánto está la mascarilla quirúrgica? Imagínate, ahí en la parte inferior dice, ¿no? Mascarilla quirúrgica. Ahora no dice, ¿no? Podría utilizar, dice ahí, ¿ve? Se podrá utilizar mascarilla comunitaria. Listo. Los de banderita verde. Los de banderita amarilla, ¿quiénes son? El recepcionista, vigilante, el que toma la temperatura. Bueno, ellos podrían sí usar mascarilla quirúrgica. ¿Y quiénes utilizan respirador? Respirador van a utilizar los que están en las postas, clínicas, hospitales. Nuestros trabajadores no. No están obligados a utilizar respirador. Listo, entonces, clarísimo la situación. Entonces yo coloco acá mi dibujo, ahí está mi plan de vigilancia, coloco un dibujo, quiénes usan mascarilla, quiénes utilizan N95. Normalmente si no es un centro médico hospital, nadie va a utilizar pues, N95. En nuestro centro de trabajo, la mayoría va a utilizar ¿qué cosa? Mascarilla comunitaria. En el peor de los casos, quirúrgico. Y acá está la norma para hacer mascarilla comunitaria. ¿Ve? Resolución ministerial, también el Ministerio de Salud ha emitido esta resolución, la 135, de cómo se debe diseñar y de qué tamaño debe ser una mascarilla comunitaria. ¿Ve? Puede ser de poliéster, nylon o algodón. Pero casi todos se están fabricando de tela nótex, porque es barato. Entonces, ¿de qué tamaño debe ser? 19 centímetros de ancho, 19 centímetros de altura, si es que no tiene pliegues. Y si tiene pliegues, debe ser 17.5 de ancho, de largo y altura 9.5, si tiene pliegues, ¿no? Y cada pliegue más o menos a 0.7 milímetros, ¿no? Y además, después del lavado, no debe tener un encogimiento más del 7%, ¿no? En la tercera lavada. Entonces, todas estas características técnicas son aquellas para aquellas personas que fabrican, ¿no? Mascarillas comunitarias, ¿no? Y para comorbilidades, ya hemos indicado, si tenemos trabajadores que tienen temperatura mayor a 38 grados, inmediatamente lo pasamos a cuarentena, ¿no? Y si el trabajador se complica, le hacemos su prueba rápida. Y si pasa positivo, le completamos su ficha epidemiológica F100, ¿no? Y comenzamos a hacer trazabilidad, es decir, con quiénes se juntó ese trabajador, con quiénes tuvo contacto, ¿no? Si sale positivo. Ahí en el trabajo y también en la casa, con quiénes tuvo contacto. De tal manera que tomemos las medidas correspondientes y no tengamos sanciones. Esa es la función del encargado del plan de vigilancia, ¿no? Claro, obviamente una licenciada de enfermería o el médico ocupacional conoce más los términos médicos para poder rellenar F100, F200. Pero si yo soy solo de seguridad salud ocupacional, lo que hago es comunicar inmediatamente a la autoridad de salud y ya que ellos se encarguen a completar todas esas fichas, ¿no? Del F100 hasta F600. Ojo que si es que tenemos algún problema complicado, necesariamente va a haber una intervención de parte de la SUNAFIL y puede paralizar o cerrar nuestras labores. Y eso creo no nos conviene. Punto 8. El punto 8 es para seleccionar nuestros trabajadores. Ya les dije, en la primera lista, trabajadores que regresan, es decir, trabajadores limpios, que nada tuvieron que ver con el virus. En la primera lista. Punto 1, regreso. ¿Quiénes regresan? Trabajadores limpios, trabajadores que no tuvieron nada que ver con el virus, no tuvieron sintomatología, no tuvieron familiares con el virus, nada. En el punto 2, sí, trabajadores que algo tuvieron que ver con el virus. Ellos tuvieron sintomatología, son asintomáticos o tuvieron familiares con el virus, pero algo tuvieron que ver. Ellos son los que se reincorporan. ¿Y cómo se reincorporan? Hacen cuarentena,
hacen su prueba, o si no, trabajo remoto. ¿Ya? Normalmente las empresas por practicidad le están dejando que, bueno, pues pase el tiempo y todavía se mitigue bien la transmisibilidad del virus. Y en el punto 3 es la lista de trabajadores limpios, pero que van a hacer trabajo riesgoso. ¿Quiénes, por ejemplo? Mi vigilante, pues, la puerta, ¿no? Mi vigilante de la puerta no era limpio, pero sucede que va a trabajar en la puerta, atendiendo personas. Ese es un trabajador con riesgo crítico. Mi recepcionista, por ejemplo, ¿no? Ellos van a tener trabajadores con riesgo crítico, porque van a tener contacto con las personas, ¿no? Y en el punto 4 hago la lista de trabajadores con factores de riesgo, es decir, aquellos que son mayores de 65 años, los que tienen hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, obesidad más de 40, asma. Bueno, ¿y cómo se calcula el índice de masa corporal? Ahí está. Colocas tu peso y divides entre tu estatura elevado al cuadrado, ¿no? Si pasa 40, ya eres persona con factor de riesgo. Esto entonces en el punto 8 no tenemos mayor complicación porque simplemente separamos la lista de nuestros trabajadores. Acá está, ¿ven? Los modelos, ¿no? Quienes regresan, colocamos en este cuadrito, trabajadores limpios. Quienes se reincorporan, colocamos en esta lista, trabajadores que, bueno, pues tuvieron algo que ver con el virus, ¿no? Ya sean familiares o ellos mismos. En el punto 3, trabajadores que van a hacer trabajos limpios, pero con riesgo. Ejemplo, el vigilante, ejemplo, el recepcionista, ejemplo, el que hace las entregas por delivery, ¿no? Ellos van a hacer, pues, trabajos de riesgo, ¿no? Porque van a estar constantemente, ¿no? En contacto, ¿no? Serenazgo, policías, trabajadores de limpieza, ellos pertenecen a este grupo, a pesar de estar limpios, ¿no? Y en el siguiente, el 8.4, son trabajadores con riesgo, ¿no? Ya, pues, mayorcitos de 5 años, tienen cáncer, asma. Bueno, a ellos en algunos casos se les dará, digamos, trabajos remotos, ¿no? En algunos casos, ¿no? En otros se esperará pues hasta que pues aparezca la vacuna y se mitigue el virus, la transmisibilidad. Muy bien, los responsables. En este caso vamos a tomar en cuenta, ¿no? La responsabilidad va a ser pues del administrador, ¿no? Del empleador, ¿no? Responsable del cumplimiento del plan. No del plan, ¿eh? Sino del cumplimiento del plan. Del plan ya hemos visto en el punto 3. Es el especialista de seguridad y salud ocupacional, la licenciada o el médico. Trabajadores también, los que van a cumplir el plan. Si es una obra civil, residente del proyecto, residente de obra, jefe de supervisión, licenciada en enfermería, ingeniero SOMA, administradores, ¿no? Médico ocupacional, bueno, todos los que tienen que ver con el plan. Pero si es un restaurante, pues colocaré solamente al dueño y al de pues, seguridad, salud ocupacional, ¿no? Que en muchos casos también solamente el dueño asume todo, ¿no? O el administrador asume todo, ¿no? Asume el plan y es responsable también del plan, ¿no? Entonces no nos hagamos problemas sobre ese asunto, ¿no? Respecto a los presupuestos, ¿no? No te olvides, si tu proyecto es un proyecto de obra, ¿no? Proyecto de obra, entonces ese proyecto de obra, si por ejemplo dura 9 meses, hazlo por los 9 meses. Si dura 3 meses, hazlo por los 3 meses. Y si es una obra civil, ten mayor cuidado, ¿no? Porque esto se va a pues, replantear en los costos. Pero si es un restaurante que va a funcionar siempre, hazlo por mes. Entonces eso depende mucho de qué tipo de obra, para qué tipo de obra está haciendo el plan. Si es de corta duración, hazlo por todo el tiempo. Si ves que va a durar, pues, como un restaurante, ¿no? Entonces hazlo mensualmente, ¿ya? Seguramente la consultora Expertia les va a facilitar también un Excel donde ya los costos están establecidos ahí y les podemos nosotros entregar, ¿no? Para que puedan ustedes completar simplemente la descripción de los materiales que se utilizan y los costos, ¿no? Y entonces tomar en cuenta ese aspecto, porque hay mucha gente que está haciendo pues costos, por ejemplo, para un restaurante excesivos, ¿no? Un restaurante no puede hacer, un restaurante de 5 trabajadores, será pues cuánto, ¿no? Mensual, pues 400, 500 soles mensual, ¿no? Una minera está haciendo, ya les dije, para 3.000 trabajadores, $500,000 mensual, ¿no? Una obra civil de 80, 90 trabajadores, aproximadamente 50.000 soles mensual, promedio, ¿no? Y eso, si es una obra civil por, digamos, licitación, ¿no? Tenemos que replantear los costos, ¿no? Para poder, pues, negociar con la empresa que hemos hecho la licitación, ¿no? Muy bien, entonces es importante esto de los costos, ¿no? No hay que ser muy ligero en colocar los costos, ¿no? Siempre hay que tener un acercamiento con los costos reales del mercado, no vaya a ser que tengamos problemas.
Y para terminar, el punto 11 son los documentos de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces acá el comité aprueba. ¿Y qué pasa si no tengo comité? Si no tengo comité, lo aprueba pues el gerente o el administrador de la empresa, ¿no? Y si no tengo supervisor, pues que lo haga pues el gerente o el administrador, ¿no? El administrador el día tal aprueba el plan, ¿no? Dando el visto bueno, ¿no? Que el plan está culminado y completado. Listo, estos son los protocolos que ya se han publicado, cerca de 11 protocolos, ¿no? Publicados, ¿no? Y ustedes pueden elegir el protocolo al que les corresponde. Hay para textil, para construcción, para minería, para pesca, restaurantes, agricultura, hoteles, transporte y recientemente se ha publicado para calzados, ¿no? Fabricante de calzados. Muy bien, entonces, y todos los protocolos tienen las mismas, o sea, cambia solamente digamos, los procesos, pero en sí todos plantean lo mismo. O sea, si ustedes hacen una lectura de estos protocolos, es desinfección, limpieza, ventilación, pediluvios, hipoclorito de sodio, lavado de mano, o sea, y distanciamiento. Todos coinciden en lo mismo. Entonces tampoco nos compliquemos con esta situación, porque mucha gente a veces se está complicando, ¿no? Por ejemplo, en textil dice, ¿no? Y es algo importante, que está terminantemente prohibido hacer el uso de túneles de desinfección para personas. No, no se aplica para personas. Hay muchas municipalidades han adquirido túneles de desinfección para desinfectar personas. No, está prohibido. ¿Dónde lo dice? En este protocolo para textil. Está prohibido. En este protocolo para produce dice, ¿no? Perdón, este es para sector pesca. Dice, ten en cuenta también dentro de tu prevención el trastorno ergonómico y psicosocial de tus trabajadores. Tú eres profesional, yo creo que por algo tienes un grado académico, tú entiendes mejor que nadie. El trabajador modesto y común se deja llevar por muchas noticias, a veces muchas noticias pues no son, son informaciones vacías, ¿no? Entonces el trabajador se siente decepcionado, frustrado, se siente pues disminuido, cabizbajo, encima del tema económico que nos está afectando, pues a quién no. Entonces es importante que ustedes, como quienes dirigen este plan, tengan la capacidad también de ver cómo se encuentra ese trastorno psicosocial del trabajador. No serán psicólogos, pero por lo menos, pues, no unas buenas palabras de aliento, ¿no? Que vamos a salir de esto. Que lo más importante es que la salud esté bien. Que lo más importante ya estamos, ¿no? En la cima y ya Dios quiera que, bueno, pues, baje esta curva y que, bueno, pues, superemos el problema, ¿no? Y todo va a depender también de nuestro comportamiento y actitud para justamente mitigar la transmisibilidad del virus. Entonces, no se olvide el tema psicosocial de nuestros trabajadores. Este es protocolo para el sector de la industria metalmecánica, ¿no? Acá, por ejemplo, hace referencia a los procedimientos de limpieza y desinfección, ¿no? Este es para los restaurantes. ¿No? Los restaurantes es interesante su protocolo porque ellos hacen descripción de las bioseguridades para cada proceso, para reparto, para cocina, ¿no? Entonces, un protocolo muy bonito. ¿Ya? Sería bueno que lo revisen y ustedes mismos pueden profundizar y analizar que estos protocolos. Y qué bueno, yo de verdad también saco lo positivo de esto, ¿no? No se olviden que nuestros restaurantes, antes de la pandemia, era bien cochinitos. Somos cochinitos los peruanos por naturaleza. ¿No? Yo tengo la costumbre de viajar temprano y tomo mi desayuno pues ahí en la carreta, ¿no? Pero ¿cómo es la casera de la carreta? Si tú observas bien la casera de la carreta es bastante cochinita, ¿eh? El balde sucio, el mandil, está con la gaña a la señora sin peinarse. Es que también es entendible, pues a qué hora se levanta para preparar el desayuno, 2 de la mañana. ¿Quién se está lavando a 2 de la mañana? Pero tampoco justifica, pues no, tampoco justifica. Por eso que constantemente estamos mal del estómago, ¿no? Estamos con la diarrea, estamos con las infecciones, constantemente, porque realmente la comida de la calle es bastante sucia. Ojalá que esta pandemia nos enseñe, pues, ser un poco más limpios, ¿no? Realmente ser más limpios. Por eso la gente que viene de afuera no come en lugares que no son recomendables. Habrán visto ustedes, los mercados no comen porque saben que los mercados son bastante carentes de limpieza. Entonces, ojalá que estos protocolos nos enseñen pues a ser un poco más limpios, ¿no? En comparación a antes de la pandemia. Esto es un decreto supremo para mercados, ¿no? Mercados, donde hace referencia al anexo 1, que son 4 partes del protocolo que ellos deben establecer en su apertura, ¿no? Para mercados.
Este es para vivienda, la 087, que ha derogado la 085, un protocolo muy interesante. Para transporte, la 258. Esto es el decreto supremo para la formalización de los bodegueros, ¿no? Porque los bodegueros también pueden tener problemas, ¿no? Entonces, para ellos también se ha sacado una ley donde se deben formalizar, ¿no? ¿Cómo se hace la formalización? Este de acá es un protocolo para el sector minería. Importante minería, porque minería dice que debe hacer una evaluación presencial del trabajador. Debe haber una persona observando al trabajador, no solamente confiarse en la ficha de sintomatología, ¿no? Es un aspecto bueno, adiciona en minería. Este es el decreto legislativo 1499, donde se da la suspensión de los exámenes médicos ocupacionales. Asimismo, las auditorías, ¿no? Se suspende todo tipo de examen médico ocupacional, ¿no? Hasta nuevo aviso. Y esto es algo que no me agrada, pero la ley es ley, ¿no? No me agrada. ¿Por qué? Porque por un lado dice que personas mayores de 65 años no pueden ir a trabajar, pero esta ley dice que sí pueden ir, mientras ellos declaran, ¿no? Suscriben una declaración jurada de asunción de responsabilidad. Así dice la norma. O sea, mientras, yo soy un trabajador de 65 años más, ¿no? 66, estoy sano. Si yo quiero ir a trabajar, tú no me puedes prohibir de acuerdo a esta ley, porque yo te firmo una declaración jurada de que yo asumo mi responsabilidad si me pasa algo, entonces yo voy a trabajar. Lo cual va a ser en contra del plan de vigilancia. Porque si le pasa algo al trabajador, ¿tú crees que el trabajador va a decir que sí, pues va a ser mi responsabilidad? No, de todas maneras, tú vas a asumir como responsable de seguridad salud ocupacional. Entonces es medio contradictorio la ley, pero la ley es ley. Bueno, y acá incluso está el modelo, ¿eh? Ya publicaron el modelo del acta que debe firmar esta persona más de 65 años. Ahí está la norma, ¿no? La 099 de 2020, el modelo de declaración jurada que debe firmar este trabajador más de 65 años, si es que está sano, obviamente. ¿En qué caso sucede esto? Por ejemplo, laboratorios. Hay personas de edad que dominan muy bien el proceso de laboratorio y no hay otra persona que los reemplace. Caballero, pues, ¿no? O tenemos también en obras civiles maestros de obra. O sea que son escasos los maestros de obra. Entonces tenemos que llevar a un maestro de obra, pero este tiene 68 años. No tenemos otro maestro de obra. Caballero, tiene que firmar la declaración jurada y lo llevamos, pues. Entonces también, ¿no? Hay que ver el lado positivo, ¿no? También hay que ver el lado positivo. Porque al principio decía, los de más de 65 no va. Pero hay gente sana de 65, ¿no? Que trabaja y lo hace muy bien. Entonces, por ejemplo, los catedráticos, ¿no? Los que están haciendo trabajos remotos, una infinidad de personas más de 65 años. Entonces, ¿suficiente con que firme esta declaración jurada? Trabajan, señores, bajo su responsabilidad de ellos. Está bien, hay que ver también lo positivo, ¿no? Aunque la ley choca ya con el principio de seguridad, ¿no? De la OIT, ¿no? Porque al final, la seguridad, salud, trabajo no depende del trabajador, sino depende de la empresa. Pero bueno, salidas son salidas, ¿no? Entonces yo creo que con esto se está dando salida a muchas personas que son muy buenos técnicos y especialistas en algún tema y tienen edad pues de 68, 69, 70 años. Bueno, para terminar, quiero recomendarles que, por favor, ustedes son especialistas en seguridad salud ocupacional y todos los desinfectantes que estamos utilizando son productos químicos. Tienen MSDS, tienen limitaciones, tienen consecuencias, efectos en la salud del trabajador. Entonces hay que explicar al trabajador que lo use con recomendación del especialista, no porque él cree que es así, no porque la lejía es lejía, hay que mezclar con cualquier cosa, no porque la lejía desinfecta y saca la mancha de la camisa, hay que usar en cualquier proporción, no, es 0.1% de concentración de lejía. En 1 litro de agua, 4 cucharaditas de lejía, listo. Si tú echas más, vas a ver qué va a pasar. Hay gente que se ha quemado la nariz, toda la vellosidad de la nariz se ha quemado, se ha salido. ¿Por qué? Porque están haciendo uso excesivo de la lejía. ¿Ya? Entonces, cuidado. Igual pasa con el alcohol tiene agua. No es el que no te secaste bien, tuviste un contacto con un tablero eléctrico, te quemaste la mano. También entender que los residuos, pues que no terminen en los mares, en los ríos y en los lagos, ¿no? Eso es responsabilidad nuestra. Cada especialista, cada persona que entendemos, debemos orientar a nuestros trabajadores de que estos residuos los almacenen en un lugar apropiado y que no terminen realmente como está pasando en Europa. Está terminando en los mares, los guantes, los respiradores. Y también entender con este dibujo, esta fotografía de la parte izquierda, fíjate. En esta fotografía, ¿qué pasa? Mira, alguien dibujó las distancias, ¿ven? Las distancias bien bonitas. Apenas llegó el sol,
Mira, las personas se apegaron a la sombra. En sus narices está una lección que deben mantenerse a la distancia, pero vea que ellos no se mantienen. Eso es un tema cultural, es un tema cultural. Entonces, qué nos da como lección esta fotografía? Que tú como ingeniero de seguridad te vas a esmerar en hacer tu plan de capacitar. Mientras la gente no la entienda, no la va a hacer. Eso es típico. Entonces tú tienes que insistir a que la gente tome conciencia, entienda realmente, ¿no? Mientras no la entiende va a pasar esto. Y ve ahora la otra fotografía que está en la parte derecha, ¿no? Alguien se le ocurrió pintar la calle, separar adecuadamente las distancias, y mira, ¿ve? Con un balde de pintura han resuelto la distancia y las personas están vendiendo de manera ordenada y conservando la distancia. Tampoco se necesita enormes gastos, enormes inversiones para resolver un determinado problema. Suficiente tener buena creatividad y creo y que entienda la gente. Y esta es la última norma que se ha publicado, ¿no? Resolución Ministerial 377-2020 MINSA, donde Sensopas es la que administrará el plan de vigilancia. Y este plan de vigilancia, ¿no? Debe ser actualizado de manera mensual de acuerdo al último dígito de su RUC. Además, una vez aprobado tu plan de vigilancia, dentro de las 24 horas debes entregar a tus trabajadores. Ojo, importante esta normativa, la 377-2020 MINSA, publicada el 10 de junio. Y tenemos los links para presentar nuestro plan, ¿no? Pero está apareciendo, probablemente están actualizando la pantalla, está apareciendo esto de acá, que agradecemos su comprensión. En las próximas horas se estará comunicando la apertura de la plataforma, ¿no? No te olvides, ya estamos en la segunda etapa de la apertura. Tenemos el decreto 0080, las primeras actividades que se aperturaron, la gran minería, el decreto supremo 101-2020, ya se han aperturado muchas actividades en la segunda etapa, y la 094-2020 PCM, donde amplía, ¿no?, hasta el 30 de junio el aislamiento social de la cuarentena. Bueno, muchas gracias. Agradezco pues a la consultora Expertia, ¿no?, por haberme permitido compartir esta tarde con ustedes sobre el plan de vigilancia. Acá tenemos algunas cosas, a ver, vamos a tener como consulta. Dice, claro, yo creo que el grupo Expertia les puede facilitar el Excel para los costos, ¿no?, que se puede tener en los presupuestos que vamos a destinar. Especialmente en el sector público es crítico esta situación, ¿no? Eso es importante. También podemos enviar una plantilla para que ustedes puedan elaborar su plan de vigilancia, ¿no? Bien, antes agradecer a todos los participantes, ¿no? Espero que en unas semanas también ustedes estén implementando su plan, trabajando, porque va a haber muchísima demanda para el plan, y termino pues agradeciendo también a la consultoría Expertia. Muy buenas noches con cada uno de ustedes y hasta una nueva oportunidad. Gracias.